Pues voy a dar inicio. Muy buenos días, estimados participantes, estimados ponentes. Le doy el pase al doctor Pablo Esteban para que pueda darles la bienvenida. Hola a todos. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, les damos la bienvenida al segundo Congreso Internacional IPA Stoneward, titulado Financiación de litigios en la región. En esta oportunidad, el IPA tiene el honor de coorganizar este evento con la firma Stoneward, institución que cuenta con muchos años de experiencia ofreciendo soluciones a medida que ayuden a los bufetes de abogados o empresas a maximizar el valor de sus activos legales, permitiéndoles el acceso a capital económico para litigios comerciales, de inversor-estado y arbitrajes institucionales, tanto en Europa como en América Latina. Cabe destacar que Stoneward tiene como premisa que la falta de recursos financieros nunca debe significar incapacidad para acceder a la justicia, pues cree en un sistema legal justo y accesible. Es por ello que trabaja junto a sus clientes para lograr encontrar las soluciones de financiación que más les convenga. Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar al panel de profesionales que desarrollará el tema de este evento. Nos acompaña en esta oportunidad el doctor Antonio Bravo, de Everchest Sutherland, de España, el doctor Daniel Rodríguez, de CMS de Colombia, el doctor Guido de Marco, de Stoneward, de España, el doctor Héctor Castro, de Lex Finance, de Brasil, y el doctor Luis Deitz, de Baker McKenzie, de Argentina. El panel estará moderado por el doctor Guido de Marco, quien cuenta con una maestría en Derecho Bancario y Financiero en la Queen Mary University of London. Es un experto jurista con amplia experiencia en reestructuración de deuda privada y soberana, estrategias y gestión de proyectos legales, bancarios y financieros. El doctor, antes de incorporarse a Stoneward, trabajó para el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo como asesor jurídico, donde tuvo la oportunidad de colaborar estrechamente con diferentes gobiernos y stakeholders de alto nivel. Sin más, estimados doctores, les cedo el uso de la palabra al doctor Guido de Marco para que dé inicio al panel. Adelante, doctor. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la presentación y a LIPA por brindarnos este espacio. Estuve viendo un poco el chat. Tenemos una audiencia muy diversa de gente de todos los países: Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Panamá, México, Venezuela. Así que creo que vamos a tener una charla muy enriquecedora. La verdad que hoy tenemos un panel de lujo, de lujo. Voy a ampliar un poco la presentación de nuestros panelistas. Por un lado tenemos a Antonio Bravo, que es socio responsable de la práctica de litigación y arbitraje de Everchest Sutherland en España, y también es responsable de la Alianza Latinoamericana de esta firma en Latinoamérica. Antonio tiene vasta experiencia en arbitraje internacional comercial, con una dilatada experiencia en disputas internacionales en Latinoamérica. Daniel Rodríguez es socio de CMS Rodríguez Azuero en Colombia. Daniel tiene amplia experiencia en temas complejos relacionados con transacciones de infraestructura, financiación y gestión ambiental. Y además está calificado para ejercer el derecho en Nueva York y en California. Luis Dates, socio de Baker McKenzie de la Oficina de Buenos Aires y responsable del Grupo de Prácticas de Resolución de Conflictos y Derecho Público. Luis es mediador y árbitro en el Centro Privado de Mediación y Arbitraje, y su práctica también se centra en arbitrajes comerciales y conflictos de derecho administrativo. Y por último, pero no menor, Héctor Castro, que es Portfolio Manager, está del otro lado del mostrador. Él trabaja en Brasil, su experiencia se concentra también en arbitraje, habiendo trabajado previamente como abogado y secretario arbitral de la Cámara de Arbitraje Empresarial de Brasil, y es coordinador del Grupo de Arbitraje y Contratos Internacionales en la Universidad Federal de Minas Gerais.
Con lo cual tenemos tanto el panel como la audiencia muy diversa, así que creo que vamos a poder tener 2 horas de una charla intensa. Los invitamos a todos a hacer preguntas. Pablo, corregime, pero imagino que las podrán hacer por el chat y las vamos recopilando. ¿Así es? Sí, doctor. Bueno, y sin más preámbulos, me gustaría comenzar lo que va a ser la exposición de hoy, que se va a centrar principalmente en las propuestas de regulación sobre la financiación de litigios que hay hoy en día. Y principalmente son 2, voy a compartir pantalla para ir mostrando los artículos que vamos a ir discutiendo con los panelistas. Entonces, para arrancar esta presentación me gustaría hacer una suerte de opening statement o un statement de apertura, leyendo un poco la actualidad en temas de regulación y tanto de jurisprudencia. Me topé con este caso en Inglaterra, donde el juez me parece que en una oración logra resumir muy acertadamente la realidad hoy en día de la financiación de litigios, ¿no? Por un lado, creo que está fuera de discusión ya que es una herramienta muy útil y, como dice el juez, los financiadores de litigios juegan un papel importante para garantizar el acceso a la justicia, que se ha convertido en un bien cada vez más caro, y ya no es simplemente aquellas personas o empresas que están experimentando problemas económicos los que recurren a este tipo de servicio o de financiación, sino que también son otro tipo de compañías que pueden estar financieramente saludables, pero aún así, por preferencias financieras, prefieren recurrir a la financiación de litigios. Y un poco esto de, la frase a mí me llama la atención, es lo de although driving by commercial motives, ¿no? Que es un poco, parecería que, o mi impresión es que en el siglo XXI, si uno tiene la motivación de ganar dinero, eso ya está, o tiene una connotación intrínsecamente mala. Y me parece que desde ese punto en adelante surgen algunos prejuicios sobre esta industria y también por ahí un poco de desconocimiento de cómo se compone un acuerdo de financiación de litigios y cómo es el proceso desde que toca la puerta a un cliente hasta que se celebra el acuerdo de financiación. Y un poco lo que vamos a discutir hoy entonces son las propuestas legislativas que hay hoy en día en el mundo, ¿no? Por un lado tenemos la propuesta de enmiendas al reglamento y las reglas del CIAI, ¿sí? Que se sometieron finalmente ahora en enero de 2022 y entiendo que van a aprobarse, si se aprueban, las reglas entrarían en vigor en julio de este año. Estas reglas, por supuesto que el objeto principal es regular el arbitraje en CIADI, pero indirectamente tiene artículos que se relacionan con la financiación de litigios. Y por otro lado tenemos el proyecto de informe con recomendaciones sobre la financiación privada de litigios responsable, elaborado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que sometió un borrador de directiva que propone regular muy a fondo muchos aspectos sobre la industria que hasta el momento no se encuentra regulada en la mayoría de los países, salvo en algunos pocos, y principalmente apuntando a consumidores o reclamaciones de clase de consumidores. Entonces, para arrancar, me gustaría, en primer lugar, tratar el punto este, los que estamos en la industria ya lo hemos escuchado varias veces, que es que los financiadores financian reclamos frívolos, y es un punto que trata la directiva especialmente. La directiva, el borrador de directiva cita el estudio realizado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, que se presentó en marzo de 2021. Y un poco este estudio, en una de sus partes, expresamente establece que si no se regula esta industria propiamente, properly regulated, puede llevar a que se financien o se multipliquen reclamos oportunistas o reclamos frívolos. Y me gustaría darle la palabra acá a Héctor Castro, que tiene amplia experiencia y su trabajo principalmente es analizar y evaluar casos para Lex Finance,
¿Qué sensaciones te genera esta primera apreciación que hace el Parlamento Europeo mediante este estudio y que recoge la directiva expresamente? Perfecto. Bueno, Guido, muchas gracias por la introducción. Quería aprovechar para agradecer también ahí la invitación para participar de este Congreso Internacional, a ti personalmente, a Stoneward y obviamente al Instituto Peruano de Arbitraje. Para mí es un placer enorme estar acá hablando hoy día. Yo, como ha mencionado, yo soy abogado de profesión, pero tengo posgrado en finanzas y he tenido la oportunidad de vivir en Perú, en Lima, por 2 años y me hace bastante falta toda la gente y la comida. Entonces es un placer enorme estar acá hablando justamente hoy día para el instituto, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera empezar acá es hacer un primer disclaimer, ¿no? O sea, acá voy a tener mi posición personal, profesional y académica, y es a mí, o sea, no solamente refleje la posición del ex-finance, ¿ok? Pero obviamente mucha de mi experiencia profesional va a contribuir a mi posición personal y académica, pero me parece bastante oportuno, creo yo, y esto no fue algo que fue arreglado antes, en pensar justamente por el tema de la demanda frívola que menciona esta directiva de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque creo que la demanda frívola es la origen de todo que se viene después. O sea, es la excusa, digamos, la construcción de una excusa para hacer, obviamente, un reglamento. Porque si no hay un problema, o sea, si el mercado es eficiente, digamos que se opera libremente, no hay razón para que sea regulado. Y yo creo que la concepción de que el third party fund, el financiamiento de litigios, genera un incremento de demandas frívolas, creo que obviamente esto es algo que debería ser discutido bastante, ¿no? Y para mí, ya quisiera empezar, no creo que para nada la presencia del third party fund incrementa o aumenta las demandas frívolas. Para mí es mucho al contrario. O sea, yo creo que los fondos, o sea, los más diversos que son, siempre son interesados en cumplir su propósito empresarial, el cual es generar valor a sus cotistas, a sus inversionistas. Entonces, financiar demandas frívolas no necesariamente genera ese valor. Entonces, para mí, hacer una relación de causalidad entre third party fund y demandas frívolas, para mí es una premisa equivocada. Y ahí, en el documento que está mostrando en la pantalla, hemos subrayado en amarillo la palabra "it could lead", o sea, generada ahí por el Parlamento Europeo. Básicamente es un punto de que es una assumption, ¿no? Es una presunción que ha hecho el Parlamento Europeo respecto a ese punto, pero nosotros, o sea, en nuestra experiencia, no hemos visto esa correlación, ¿no? Entonces, si leemos el documento, son más de 100 páginas del Parlamento Europeo, no vemos estadísticas, datos que muestran esa correlación entre el incremento de third party funding y el incremento de demandas frívolas. Entonces sería bueno, creo que partir de una premisa, si existe una correlación y ahí enfrentar el problema directamente, ¿no? O sea, y para mí, obviamente, el primer argumento en contra de esa correlación es justamente el argumento más ordinario. Es la persona que pone plata no tiene su interés en perder la plata. Y creo que hay un misconception acá cuando la Unión Europea dice que podría haber un incremento, porque ellos muy inteligentemente usan la palabra de financiación de portafolio. O sea, la financiación de portafolio sería un fondo, invierte en varias disputas y esas disputas generan ahí una tasa interna de retorno a TIR, o sea, razonable. O sea, si pierde una, no hay ningún problema, entre comillas, porque las otras pagarían el retorno de esa que se ha perdido. Entonces, ellos usan ese assumption económico de teoría de portafolio para decir que existe un incremento de demandas frívolas. Pero acá un paréntesis en la teoría de portafolio, ¿no? O sea, estamos hablando de una teoría
que es un premio Nobel de 1952, o sea, de Markowitz Efficient Portfolio Theory, ¿no? Y ahí justamente la teoría del portafolio es que una cartera diversificada genera una estabilidad a largo plazo en las ganancias del fondo, ¿no? O sea, entonces, activos que no son necesariamente correlacionados, cuando puestos en una misma cartera de performance, generan ahí un retorno expectacio equilibrado. Pero acá el punto interesante es que yo dudo que cuando Markowitz ha hecho esa teoría, él pensó que un gestor de fondo va a poner en su propio portafolio un activo que no performe. Y ese activo que no performe es un activo de demanda frívola, ¿no? O sea, entonces es contraintuitivo decir que la teoría de portafolio acepta demandas frívolas. Al contrario, es maximización de las ganancias. Entonces, al principio, todos los activos tienen que generar valor al fondo. Lo que pasa es que el análisis de la ingeniería reversa es que uno de esos activos puede no performar y por lo tanto no perjudicar la cartera. Sí, Pero Héctor, creo... y ahí tengo dos comentarios. Uno es que se financie un portfolio no quiere decir que no haya individualmente un análisis que puede ser mayor o menor extenso, pero hay un análisis al fin del activo subyacente que es el litigio, ¿no? Y después uno puede por ahí hacer un análisis erróneo e incluir un activo que eventualmente se termine perdiendo, pero que perder un juicio, o sea, invertir en un activo malo, no necesariamente quiere decir que uno invirtió en una demanda frívola, ¿no? Me parece que hay una distinción. Las palabras importan, a mí me parece, bastante. Por eso en la introducción resalté la palabra although, ¿no? Que es como un aunque, ¿no? Que parecería que tener motivos financieros es un impedimento e ineficaz, porque al fin y al cabo, pero está el impedimento. Y esto es lo mismo, ¿no? La palabra frívola me parece un poco fuerte. Sí puede ser que en un portfolio no se haga un due diligence tan extenso al hueso como cuando se hace un due diligence para un arbitraje internacional que puede rondar, no sé, los 100 millones de dólares de daños. Pero al fin y al cabo el due diligence va a estar, y me imagino que vos, Aitor, vas a ser el primero responsable y tu jefe te va a venir a tocar la puerta, va a decir en qué invertimos, por qué no fue tan mal, digamos. Entonces, me parece que va por ahí el planteamiento. Y lo que me llama la atención también, y que también lo marcamos en el siguiente slide, es estas afirmaciones surgen específicamente de los considerandos de la directiva, ¿no? Y justamente en el último considerando, específicamente se habla de que los fondos no invierten en aquellos casos que se consideran demasiados arriesgados. Y parecería un poco una contradicción, ¿no? Y eso realmente es la primera página de la directiva. Parecería un poco una contradicción decir que o por un lado que se invierten en reclamos frívolos y por otro lado que no se invierten en reclamos que son demasiado arriesgados. No sé qué opinas vos. Claro, es exactamente esto. O sea, mi comentario a tu provocación es esta, ¿no? O sea, el third party funding, o sea, la industria acá es hoy día merit driven. En otras palabras, hay un análisis muy riguroso del mérito del caso, ¿no? O sea, no se puede financiar un caso con el objetivo de perderlo. O sea, sí puede pasar, porque obviamente sabemos que el derecho no necesariamente o sea, crystal clear, ¿no? O sea, hay obviamente es jurisprudencia para un lado, para el otro, pero me gusta mucho una afirmación que un fondo extranjero ha hecho una vez en un evento, que es más fácil entrar y ser aprobado en el LLM de Harvard que tener su caso financiado. O sea, básicamente los criterios de evaluación que los fondos hacen de los casos, de las demandas, son extremadamente rigurosos justamente para impedir ese tema de demandas frívolas, ¿no? Entonces, solamente un par de comentarios adicionales, ¿no? O sea, solamente hace sentido, de mi perspectiva, hacer una regulación para controlar el incremento de demandas frívolas. Uno, si podemos observar que existe el incremento de demandas frívolas. Y esto, como he mencionado en el preámbulo, no hay una correlación, no hay data que justifique esto, punto uno. Y punto dos, es cuando en
en el ordenamiento jurídico, las normas jurídicas que existen hoy día no son capaces o suficientemente capaces de restringir las demandas frívolas. Y tampoco, en esa segunda premisa, no creo que existe una lacuna, una falta de regulación respecto al impedimento de las demandas frívolas. O sea, en los diversos países, en Perú, en Brasil, en arbitrajes internacionales, nosotros tenemos obviamente la posibilidad que los jueces apliquen la litigancia de mala fe, por ejemplo. O sea, si una demanda es frívola, hay medidas procesales para impedir que una parte continúe con el reclamo, litigancia de mala fe. Dos, hay el tema del summary judgment. En otras palabras, antes de entrar al mérito, podría haber un juicio preliminar y si la demanda es frívola, ya hay un early dismissal, ¿no? O sea, no es siquiera se llega al mérito. Y obviamente el tema de los recursos, appeals, hay el tema de admissibility. Entonces, me parece que al menos las reglas que tenemos hoy día son capaces de adecuarse y prohibir el incremento de las demandas frívolas, ¿no? Y solamente un último dato acá en ese punto, porque es muy divertido, es un estudio de datos, o sea, la fuente pública de arbitrajes, que obviamente son los arbitrajes de inversión, que ha hecho el ILFA, ¿no? Que es este conglomerado de fondos, y ellos han hecho un report muy interesante. Han hecho el recompilado de los arbitrajes de inversiones que han tenido financiamiento. Creo que son más o menos 20 casos ahí que ellos han visto que son públicos. Y lo que ha pasado ahí es justamente el contrario de lo que piensa la directiva europea. Es que los casos que están financiados son casos que tienen más chances de ganar. O sea, el porcentaje de éxito cuando la presencia del third party funding es más alta si no lo hubiera. Es bien interesante, es una carta también hecha en 2021 con estos datos, ¿no? Y para mí, obviamente, el third party funding es más que eso, ¿no? También tiene el potencial de ser una baliza, un balizador de si un reclamo es bueno o no. O sea, tenemos un caso justamente en Perú, ¿no? Que una de las partes fue a un third party funding. El third party funding dijo que si eso era o no era un caso para financiar. Es el caso Basilio a Morutú versus República de Perú, un caso de arbitraje de inversión, con lo cual es muy interesante, la verdad, que la premisa que sustenta todo el tema de regulación, de mi perspectiva, es una premisa sin datos. Y los datos que he podido encontrar justifican al contrario la premisa que ha tenido la Unión Europea. Con lo cual, creo que podemos empezar planteando justamente ese tema, ¿no? De que no necesariamente la premisa que vamos a discutir todo ahora en estas 2 horas está correcta o no. Gracias, Aitor. No sé si nuestros colegas, o sea, porque nosotros estamos de este lado del mostrador y por ahí podemos estar un poco bias, ¿no? Con la apreciación que tenemos. No sé si ustedes, Daniel, veo que levantás la mano. Y por no, favor. pues muchas gracias. Digamos, muy rápidamente, un nuevo agradecimiento a todos, especialmente pues a nuestro querido moderador, a Stoneward, al Instituto Peruano de Arbitraje, incluido a todos los peruanos que nos hicieron que nos toque buscar planes para el Mundial, porque nos sacaron en las eliminatorias de manera muy merecida, por cierto, los felicito. Y por supuesto a todos mis copanelistas. Yo diría lo siguiente, yo siento que uno no puede, digamos, juzgar a una institución porque hay algo malo, porque hay cosas malas. Y yo típicamente en la vida, y de repente en la medida que me voy ganando canas, voy convenciendo más de eso. No hay muchas cosas que sean absolutamente buenas ni absolutamente malas, ¿no? Y yo siento que lo que no puede hacer es juzgar una institución porque eventualmente haya cosas que no salga bien. Es más, yo lo doy por descontado en gracia de discusión, pero cuando uno ve incluso la definición misma de lo que es, digamos, frívolo, y me refiero al diccionario de la Real Academia, que lo abrí acá, lo estoy viendo en mi pantalla, dice dicho de una persona insustancial y veleidosa. Y yo siento que uno puede, digamos, decir muchas cosas de la banca. Yo además soy abogado de muchos bancos de la región, pero no puede decir que los bancos o los financiadores o los fondos que financian tienen una actitud
veleidosa e insustancial cuando financian. Es decir, pueden ser muchas cosas, pero lo que hacen es hacer su tarea, es justamente el riesgo que asumen. Entonces yo creo que, muy por el contrario, creo que por regla general, repito, sin perjuicio que seguramente pueda ocasionalmente pasar, pero es que eso nos puede llevar digamos, la hoguera, que es la tendencia que tenemos en el mundo, es que cuando algo hay un tema mal, queremos es mandarlo a la hoguera, es juzgarlo porque eventualmente haya un litigio frívolo. Yo creo que seguramente los habrá, como los habrá sin financiación, pero cuando hay, tal lo que quiero decir es cuando hay financiación, no solamente están los gestores de las compañías, en quienes hay que confiar, que hacen una tarea para un litigio, que están decidiendo hacerlo porque lo han analizado, no, el Business Judgment Rule y todo lo que viene, que se aplican también las legislaciones del Código Civil en materia de responsabilidad de los administradores, pero un financiador, que es un jugador que le agrega, que es de hecho, en mi experiencia lo que ha pasado es que es el primer opositor, es el abogado del diablo, es el que le dice, mira, esto no suena, explícame esto, esto no va bien, no, sí, suele ser de hecho enriquecedor en el proceso mismo, pero es un tonto comentario menor, pero ahí Luis está alzando la mano, y perdón por una alzada. Guido, si me permites. Sí, Antonio, sí. Después Mira, Luis te invitó en primer lugar, le doy las gracias, Guido, y al Instituto Peruano del Arbitraje y, por supuesto, a Stoneworth por esta invitación a participar en este interesantísimo evento. Doy también las gracias a todos mis colegas panelistas y, sobre todo, a mis hermanos de Latinoamérica que están atendiendo a este seminario y a los que les mando desde aquí un abrazo muy fuerte. Yo la verdad es que escuchar que el third party funding supone el incremento de reclamos frívolos, a mí es que me pone los pelos de punta, sinceramente, porque la verdad es que es justamente todo lo contrario. En primer lugar, porque como ha dicho Daniel y como ha dicho Heitor, antes de firmar un acuerdo de financiación hay todo un proceso de revisión de los méritos. De hecho, precisamente, si una de las grandes pegas que tiene el third party funding es el tiempo que demora el fondo en tomar la decisión, se basa precisamente porque está estudiando al detalle, al último detalle, cuáles son los méritos del caso. Precisamente porque se lo juega todo en el futuro, en el resultado del mismo. Y no solamente pide un informe de méritos a los abogados del cliente, sino que además con ese informe de méritos y con la documentación del caso, contrata a un letrado externo para que le haga otro informe de due diligence donde constate y confirme los méritos que el cliente dice que tiene su caso. Luego, para que un fondo firme un acuerdo de financiación, tiene que estar 200% seguro de que el tema tiene méritos. Luego, otra cosa pasa, es con lo que pasa con el mismo, porque todos sabemos que en tanto en litigation como en arbitration, 2 y 2 no son 4, sino que puede pasar cualquier cosa. Por lo tanto, para firmar un acuerdo de financiación, el fondo tiene que estar absolutamente convencido. Y además yo diría que una de las grandes ventajas que ofrece el third party funding es que precisamente transmite una imagen de solvencia de la reclamación. La parte contraria, que se entera que hay un fondo financiador detrás de la reclamación del demandante, yo creo que se asusta porque dice, madre mía, aquí ya ha habido un fondo que ha revisado los méritos de este caso y que ha decidido jugarse su plata al futuro del mismo. Luego, no solamente es que el fondo ha revisado con total detalle que la demanda no es frívola, sino que al contrario, el hecho de que haya un fondo por detrás transmite una imagen de solvencia que hace en muchos casos, y yo lo he vivido, que la parte contraria esté deseando llegar a un acuerdo desde el muy comienzo de la reclamación por el hecho de que hay un tercero que ha apostado por la viabilidad de la reclamación. Por lo tanto, yo no sé de dónde ha sacado la Comisión Europea y el Parlamento que los third party funding produce un incremento de demandas frívolas. Yo diría más bien que al contrario. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Luis, no sé si vos querés agregar algo para cerrar este punto. Bueno, en primer lugar agradecerle al Instituto y a vos, Guido, por la invitación, y al resto de los panelistas, serles extensivo el agradecimiento, también el placer de compartir con ellos este encuentro. No voy a hablar hacer una referencia a las eliminatorias, no voy a hablar de fútbol, no solo por la reciente obtención de la Copa América, sino también porque estamos en un momento
un poco dulces. Esperemos que esto se mantenga hasta fin de este año. Pero independientemente de la referencia futbolística, especialmente a nuestros amigos brasileros, lo que sí quería compartir, primero, confirmar desde mi experiencia todo lo que están diciendo. Yo por lo general, independientemente de la actuación como árbitro, me ha tocado ser abogado de parte, y cada vez que me he topado con la posibilidad de un acuerdo de financiamiento, es justamente todo lo contrario. Totalmente todo lo contrario. El escrutinio es exhaustivo, de alguna manera la rendición de cuentas para el abogado de parte es muchísimo, y hay una interacción que justamente lo que hace es, desde mi punto de vista, invertir el proceso. Yo creo que a veces pensando de dónde viene esa, vamos a llamarlo, esa errónea concepción, con planteos similares se han dado en otras jurisdicciones, especialmente en el common law, como puede ser Estados Unidos, con el financiamiento de las class action, ¿no? donde había también todo un resquemor respecto de la frivolidad, y la regla 23 en Estados Unidos es muy clara respecto de que hay todo un proceso también para descartar reclamos frívolos. Yo creo que el principio es inverso cuando estamos hablando de TPF, es decir, uno tiene que partir de que cuando hay una financiación, el reclamo, lejos de ser frívolo, es un reclamo sustentable. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en mi experiencia, porque embrionariamente cuando se discutía, yo creo que estamos independientemente, y creo que vamos a compartir también después reflexiones sobre el avance del third party funding en nuestras jurisdicciones, pero embrionariamente también se había una asociación de como que el third party funding era, en una concepción amplia, cuando había un contingency fee agreement, ¿no? Entonces como que el abogado de alguna manera se asociaba al éxito del reclamo. Obviamente eso es una definición, o era una concepción, vamos a llamarlo embrionaria, pero también un poco parte de lo mismo. Es decir, el abogado cuando el reclamo tiene cierto color o olfato, para darle algunas connotaciones sensoriales, también apuesta al éxito y se asocia a su cliente. Entonces, todo lo contrario, cuando hay un acuerdo de un success fee, un contingency basis, el abogado dice, mirá, yo acá me asocio porque tiene color. Yo creo que hay un caso y estoy dispuesto a invertir porque creo que mi cliente tiene razón. Entonces, esa concepción un poco de sentido común, un poco más rudimentaria, cuando la llevamos a un nivel de sofisticación mayor, justamente lo que hace es acentuar esa creencia, no lo contrario. Entonces, a mí me ha tocado de alguna manera también, mi experiencia es que justamente es todo lo contrario. Así que ratificar eso y darle la visión desde el punto de vista del abogado de parte con relación a estas cuestiones. Creo que no agregué mucho más que confirmar, pero creo que también la diversidad en la mirada de las distintas jurisdicciones creo que enriquece también al debate. Gracias, gracias Luis. Se confirmó un poco mi miedo, que me parece que nos vamos a quedar cortos de tiempo porque tenemos un montón de temas interesantes para tratar, y recién vamos por el primer punto, pero bueno, me encanta que tener a todo el panel metido en este evento tan compenetrado. Y vamos a seguir con el próximo punto entonces, me parece. Hay otros temas para hablar en cuanto a este punto, por ejemplo, la doctrina del Champerty en Estados Unidos, pero bueno, no creo que valga la pena adentrarnos tanto porque por ahí podemos hablar una clase entera sobre eso, ¿no? Y Antonio, me gustaría escuchar tu opinión ahora y tu visión sobre el punto de la confidencialidad de los acuerdos, que parecería, ¿no?, que hay un cierto acuerdo a nivel acuerdo o agreement a nivel internacional de que cuando hay un acuerdo de confidencialidad lo importante es evitar el conflicto de interés, ¿sí?, tanto con el juez o con el tribunal arbitral. Y como vemos en la regla 14 de arbitraje del CI,
este punto se recoge específicamente, pero como vemos en el punto 4 de la regla 14, parecería que el tribunal tiene además otras facultades, y me gustaría escuchar tu visión sobre este punto y tu experiencia en la práctica, ¿no? Porque sé que has tenido casos donde ha ocurrido esto. Bien, gracias, Guido. Yo creo que antes de abordar esta cuestión concreta, creo que habría que hacer que quizá retrotraerse un poco al background. Yo creo que en el tema de la confidencialidad cabría distinguir tres fases distintas. Una primera fase, que es cuando comenzaron los acuerdos de financiación hace ya bastantes años, por lo menos aquí en Europa, fundamentalmente en Inglaterra y en Alemania, procedentes de Australia y de Estados Unidos, en donde no había ninguna obligación de informar de nada, absolutamente. Se trataba de un acuerdo privado y como tal permanecía privado. Las partes no tenían ninguna obligación de informar ni en sede judicial, ni en sede arbitral, ni de tan siquiera de la existencia de un acuerdo de financiación. Esto concluyó hará como 3 o 4 años, cuando la IVA y otras instituciones importantes empezaron a emitir recomendaciones sobre la necesidad de informar de la existencia de un acuerdo de third party fund. Y como consecuencia de todas estas recomendaciones, casi todas las instituciones arbitrales, por lo menos las más importantes, se hicieron eco de ello y empezaron a recoger en sus propios reglamentos la necesidad de informar tan pronto como fuese posible o tan pronto como existiese el acuerdo de financiación, tanto de la existencia de ese acuerdo de financiación como de la entidad financiadora, con el fin único y exclusivo de que por parte tanto del tribunal arbitral como de la corte de arbitraje que estuviese administrando el arbitraje pudiesen llevar a cabo el preceptivo conflict check y pudiesen confirmar que ni los propios árbitros tenían conflicto ni con el financiador, ni con los abogados del financiador, ni con ninguna de las partes relacionadas con el propio financiador. Esa es la situación en la que nos mantenemos a día de hoy. A día de hoy, todas las cortes, por lo menos las más importantes, obligan a las partes a informar tan pronto como sea posible de la existencia de un acuerdo de financiación y de los detalles del financiador. Pero sin ir más allá, no se exige ni aportar el acuerdo de financiación completo ni informar de los detalles de financiación. Y ello porque el objetivo de la información es simplemente poder constatar que los árbitros no tienen conflicto de interés ni con la corte, ni la corte tampoco con el financiador, ni con las partes relacionadas con ese acuerdo de financiación. Por eso, si lo acotamos a esa finalidad, con el hecho de informar simplemente de que hay un acuerdo de financiación y del financiador, el fondo financiador involucrado, es suficiente. Esa es la fase en la que nos encontramos ahora. ¿Qué ocurre? Pues tenemos estas reglas, estas normas o estas modificaciones de las reglas del CIADI y sobre todo la directiva, que suponen un pequeño cambio en las reglas del CIADI y un cambio radical en la propuesta de directiva. Si nos fijamos en la regla del CIADI, veremos que va más o menos por la línea de lo que existe actualmente. Se debe de informar, por supuesto, claro que sí, sobre la existencia del acuerdo de financiación y el fondo financiador. Y los árbitros, si lo consideran oportuno, que yo diría que es en caso muy extraordinario, podrán solicitar más información, pero única y exclusivamente con el fin de constatar que no hay conflicto de interés. Esto es lo que propone las reglas del CIADI. Pero la directiva o la propuesta de directiva ya va mucho más allá. Y no solamente exige que se informe de la existencia misma del acuerdo de financiación y del fondo financiador, sino que obliga a trasladar una copia, a informar y a aportar una copia íntegra del acuerdo de financiación. Y ello porque entiende que la transparencia es un deber esencial de todo financiador en pos de garantizar los derechos de la entidad financiada, del financiado, y obliga al financiador a aportar exhaustivamente y sin que pueda limitar ningún extremo la totalidad del acuerdo de financiación. Hasta el punto de que
como posteriormente veremos, otro de los apartados de la directiva es crear un organismo de control de los acuerdos de financiación y otorga facultades a ese organismo de control para supervisar si ese acuerdo de financiación acordado y desglosado cumple con los objetivos de la directiva. Por lo tanto, hemos pasado de una situación que acabó hace pocos años, en donde no existía ninguna obligación de informar sobre el acuerdo de financiación, a una propuesta de directiva que, por lo menos en la Unión Europea y de ser aprobada en los términos en donde se ha recomendado, obligará al financiador a informar absolutamente de todo, no solamente de si hay acuerdo de financiación o no, sino de todos los detalles del acuerdo de financiación. No sé, parece que estamos pasando de un extremo al otro, con muy poco sentido en mi modesta opinión, porque si la finalidad que persigue la obligación del financiador de informar es garantizar que no haya conflictos de interés, no es necesario informar sobre los detalles de la participación del financiador, cuánto va a cobrar, el waterfall, etcétera, etcétera. Estos son cuestiones privadas que en muchos casos están pactadas por empresas que todas ellas disponen de sus propios instrumentos jurídicos y sus propias asesorías jurídicas para revisar los acuerdos y que libremente han decidido acordar los mismos, por lo que no sé muy bien qué sentido tiene. Yo personalmente, yo soy partidario de la transparencia. A mí me parece muy bien que haya que informar sobre el acuerdo de financiación y sobre los detalles más importantes del mismo. De hecho, uno de los problemas que tiene el third party funding y quizás por los que a día de hoy no acaba de cuajar en el mercado es por esa falta de transparencia, por esa falta de información que parece que se está ocultando algo. Todo ello unido a quizás una reputación incorrecta, ¿no? De que los fondos lo que persiguen es aprovecharse de las oportunidades, etcétera, hace que los clientes miren muchas veces con resquemor y con prejuicios esta figura, ¿no? Entonces, todo lo que sea transparencia, todo lo que sea información, a mí me parece correcto. Pero una cosa es que haya transparencia e información y otra cosa es que haya que informar sobre aspectos muy privados del acuerdo de financiación, que no interesan a nadie, solo a las partes que han financiado o que han firmado ese acuerdo. Y que lo más que puede generar es, como veremos posteriormente en el transcurso de este evento, conflictos en el seno del propio procedimiento judicial o el propio procedimiento arbitral, porque puede que una parte impugne el acuerdo de financiación por entender que no cumple la directiva y entonces ya tenemos otro lío en el seno del mismo arbitraje o del mismo procedimiento arbitral. Por lo tanto, parece que estamos pasando de un extremo a otro. Yo soy partidario abiertamente de la transparencia, pero con un cierto límite en aquellos puntos donde realmente sean importantes. Pero no... Sí, a mí lo que me llama la atención, Antonio, de esta propuesta del artículo 15 de la directiva, es el segundo bullet, ¿no? Donde dice que los Estados miembros se asegurarán de que la autoridad administrativa esté facultada a petición de una parte en el procedimiento para comprobar que el acuerdo es conforme a la presente directiva. O sea, parecería que la contraparte podría tener facultad para levantar la mano y decir qué pasa con este acuerdo, con lo cual a mí lo que no me termina de quedar claro es qué interés o qué derecho podría tener la contraparte del cliente financiado en hacer eso, que lo único que va a hacer es ralentizar el proceso y poner a prueba el acceso a la justicia, ¿no? Porque ¿qué interés puede tener esa parte o es conmigo un interés paternalista, ¿no? Porque al fin y al cabo la directiva lo que hace es proteger a la parte financiada, no a la contraparte. No, absolutamente. Sí, por eso es lo que decía, que en mi modesta opinión esta directiva de aprobarse en los términos en los que ha sido recomendado, lo único que va a crear es una controversia, incidentes dentro de un procedimiento arbitral, que lo que va a provocar es que se suspenda, se retrase, se dilate, etcétera, etcétera, porque efectivamente, ¿qué interés puede tener la parte contraria, que no es financiada, en que la remuneración del fondo sea un 50, 40, 35, 27, lo que sea? ¿Qué más le da? ¿Qué interés tiene? Por lo tanto, yo no entiendo muy bien esta facultad que se otorga a la otra parte de poder challenge, de poder
rebatir el acuerdo de financiación más que, no sé, por un abuso o por una extralimitación en las facultades. Pero no lo sé, supongo que todo esta directiva pasará a un proceso donde habrá Sí, muchos imagino. filtros. Imagino. Daniel, decime, ¿qué No, qué mira, quieres tal agregar? vez yo quisiera, digamos, decir que yo creo que eso debería entenderse simplemente, digamos, creo que es inconveniente, pero estando ahí, digamos, de llegarse, digamos, a aprobar, creo que debería entenderse en la dirección de tener toda la información que se requiera, por ejemplo, para asegurarse que no hay conflicto de intereses. Es decir, yo puedo decir, mire, quiero que me diga, entonces, de este financiador es grupo de tal, es un subfondo de tal fondo. Con ese fondo, que es el holding de este, ha tenido los árbitros alguna relación. Y yo creo que, digamos, la financiación de litigios, en efecto, estará acompasada con la exigencia a las partes de informar sobre la existencia de la financiación, incluyendo los beneficiarios finales y grupos de interés. Y en esa misma línea, la obligación de los árbitros de revelar conflictos de intereses. En Colombia, para traer a esta mesa un poco, digamos, también de derecho comparado, si es útil en esto, en Colombia hoy en día las normas, digamos, no tienen ninguna regulación ni en materia de información de la financiación, ni en materia de obligación de los árbitros. Ahora, con base en las normas generales, existen tanto en el Código Disciplinario Único, que aplicaría a los árbitros como jueces, porque fungen como tal como es la Constitución, o con base en las normas del Estatuto Arbitral, uno podría entender y debería entender razonablemente que a pesar de que las partes no están obligadas a informar sobre el acuerdo, si los árbitros llegasen a enterarse de que hay una financiación, deberían verificar si eso les suscita algún conflicto de intereses. Si no hay norma especial, pero debería llevarlos a eso. Solo ese comentario, perdona. Gracias, Daniel. Luis. Sí, para seguir un poco con esta cuestión de derecho comparado, en Argentina el escenario es exactamente el mismo que comentaba Daniel. No hay ninguna norma, más allá de en algunas cuestiones o arbitrajes donde, bueno, si aplica el reglamento ICC, ahí está, obviamente en la nueva regla del ICC de 2021, el artículo 11, hay ahora una obligación, está orientado principalmente a la prevención del conflicto de interés, y de hecho cuando tanto la ICC o la PCA invitan a una parte a eventualmente ser árbitro, hay justamente una declaración y la obligación de expedirse también respecto de los financiadores. Pero más allá de esta norma, vamos a llamarla internacional, desde el punto de vista del derecho doméstico, derecho estrictamente interno en Argentina, no hay ninguna norma que regule esta cuestión, y sí aplica, como decía Daniel, obviamente las normas, vamos a llamar los principios generales de conflicto de interés, donde el análisis que tiene que hacer el árbitro o el juez también abarca, pero no hay ninguna norma expresa con relación a este tema. Así que entran en juego un poco los principios de transparencia y los principios y la regla de la confidencialidad y el conflicto de interés para evaluar cada caso específico. Solo para complementar que en Argentina la situación es idéntica. No sé cómo es en los otros países. Guido, si me Sí. permite añadir algo en la discusión que me parece bien interesante. Dos comentarios. El primero es respecto al bien jurídico protegido. ¿No? Creo que la premisa para hacer cualquier tipo de regla, norma, es proteger a un bien jurídico. Entonces, de nuevo, en la premisa no veo el bien jurídico que está siendo protegido al hacer un full disclosure del acuerdo. Yo entiendo el punto del bien jurídico de la ausencia de conflicto de interés. O sea, que si informe a los árbitros la presencia del third party funding, porque eso es algo que está en las reglas, que el árbitro debe ser imparcial vis-a-vis las partes y vis-a-vis a cualquier uno que tenía un interés económico en el caso. Entonces, hasta ahí todo bien. Entonces, mi comentario sería, ¿dónde está el bien jurídico? O sea, ¿dónde está la premisa? De nuevo, para mí falta datos de por qué proteger esto. Punto uno. Y punto dos, creo que es un poco la experiencia acá en Brasil, ¿no? Que creo que igual que en Colombia, en Argentina, como mis colegas han mencionado, no hay una regla específica. Hay obviamente una
algunas directrices de cámaras arbitrales, instituciones arbitrales en Brasil, haciendo recomendaciones de disclosure, pero nosotros tuvimos un caso en que esa recomendación en esa cámara en particular no estuvo, pero espontáneamente hubo el disclosure de la información del fondo. La contraparte pide, obviamente, la extensión, todo el contrato, quiere saber todo, y el tribunal arbitral fue crystal clear, ¿no? Y muy directo, de que es irrelevante. Para él, lo importante era el nombre, si estaba o no estaba financiado, y el nombre del fondo, ¿no? Entonces, esto solamente para compartir una experiencia acá del ex-finance en Brasil, ¿no? En la jurisdicción brasileña, donde tampoco hay una norma respecto a esto, y el tribunal arbitral con las directivas internacionales, o sea, los costumbres y las prácticas, de mi parecer, fue bien acertado en su decisión. Gracias, Héctor. Y sí, y a mí para agregar que también un poco parece que hay un misconception, ¿no? De que los fondos en ningún caso quieren revelar que están atrás del caso, pero es como decía Antonio, y creo que Luis también antes, la mayoría de las veces los fondos quieren revelar, o sea, o quieren informar a la contraparte que están ahí, porque lo único que hace eso es fortalecer el caso, fortalecer el reclamo, y decirle a la parte contraria, decir, acá estamos para apoyar este caso hasta las últimas instancias, y ya invertimos y no hay vuelta atrás. Con lo cual es un incentivo adicional para llegar a un acuerdo temprano, o por lo menos para hacerle pensar a la contraparte de que no tiene la fortaleza que tenía antes de que esté el acuerdo de financiación de por medio. Pero bueno, cerrando Guido, este tema, sí. para complementar y dar mi experiencia, cada vez que nosotros hemos tenido casos en los cuales aparecía de manera explícita un acuerdo de financiamiento, hubo un acuerdo transaccional, no hubo un laudo. Es que es así, es así. Digamos, a menos que la contraparte esté realmente convencida de que, o estés hablando por ahí con un Estado, ¿no? Que tiene otro tipo de poder de fuego, ¿no? Otros intereses de patear la pelota para adelante para que el laudo no llegue dentro de los 4 años del término presidencial. En casos donde tenés una contraparte que realmente tiene un interés en ganar o perder el caso, patear la pelota para adelante puede ser simplemente un interés financiero de por no tener la plata ahora para pagar el acuerdo, pero aún así se puede llegar a un acuerdo en cuotas, entonces con lo cual estoy de acuerdo, Luis, y me parece lógico lo que nos comentás. Sí, vos sos el experto, Guido, en toda la reestructuración de deuda soberana. Mi comentario era más que nada arbitrajes comerciales, ¿no? Donde por lo menos, a ver, tuvimos un caso en la Corte de La Haya donde hubo todo un cuestionamiento cuando se divulgó el acuerdo de financiamiento respecto de la solvencia del reclamante, y la Corte dijo un poco todo lo que veníamos discutiendo antes, todo lo contrario, y después se llegaron a acuerdos. Coincido que por ahí en términos de arbitraje de inversión con estados soberanos, la discusión o la viabilidad de un acuerdo es una cuestión más política que jurídica económica, pero sí coincido también con tu apreciación. Yo te digo una cosa, Guido, si yo me entero que en un caso en el que yo estoy interviniendo, Stoneward está detrás de la parte contraria, yo llego a un acuerdo rápido con vosotros, ¿eh? Eso lo tengo muy claro. Gracias, Antonio. Bueno, sigamos adelante porque vamos recién por el segundo tema y tenemos otros temas muy interesantes para tocar el día de hoy. El siguiente tema es la garantía por costos. Este tema se trata tanto en las reglas CIADI, ¿sí?, como en la directiva, por supuesto. Y este tema es un poco si la presencia de un fondo es meramente, o sea, el mero hecho de que haya un fondo de por medio, la parte necesita proveer una garantía por costos. Y también, ¿sí?, hasta qué punto se puede hacer responsable o no al fondo de los costos en un arbitraje o un litigio. Y me gustaría dar la palabra acá a Daniel, que sé que tiene amplia experiencia en este ámbito. Y lo primero que voy a proyectar acá en pantalla es la regla 53, ¿sí?, de garantía por costos, que expresa mención a la financiación por terceros. Daniel. Muchas gracias. Bueno, pues yo acá quizás lo que
lo que diría, digamos, para comenzar, es que la garantía de pago por costos o de costos, o security for costs, y esto es una obviedad, les pido que me excusen, solo será relevante en aquellos casos en los que la parte vencida esté obligada a pagar a la parte vencedora los costos del arbitraje. Eso lo digo porque, como saben, digamos, en esto hay, digamos, diferentes regulaciones y hay 100 derechos comparados en los cuales básicamente en algunos simplemente cada parte asume sus costos, en otros hay posibilidad de recuperar parcialmente, en otros, pues esto tal vez lo digo en que eso es una primera obviedad que quiero decir. En segundo lugar, en aquellos casos en que existe la obligación, la garantía cumple el mismo propósito que cumple una garantía en cualquier operación mercantil. Esto es caucionar el cumplimiento de las obligaciones del deudor. Es decir, eso es como otra obviedad, como para poner esto, siempre me gusta ir a los temas elementales. En tercer lugar, quizá se me viene a la cabeza que en la medida que sería impensable esperar que las partes voluntariamente decidieran otorgar una garantía de pago de costos en aquellas jurisdicciones en que hay lugar a ello, deberá analizarse en cada caso si las partes están obligadas a otorgar dicha garantía o si el tribunal tiene el poder de pedir que se otorgue en ciertos casos. Y ello variará de nuevo de caso a caso. Ese es como otro problema jurídico. En Colombia, por ejemplo, en materia arbitral, digamos, hay que separar esto del arbitraje doméstico internacional. En Colombia, como saben, digamos, o para los que están al otro lado de Colombia, los que no, Colombia tiene regulación distinta para el arbitraje internacional que para el nacional. Y la parte que vence en un arbitraje doméstico tiene derecho al pago de lo que se llaman en Colombia las costas y agencias en derecho, que además son reguladas, típicamente son insuficientes para cobrar los costos reales del arbitraje. Y en arbitraje internacional la parte que vence tendrá derecho al pago de los costos razonables, dice la ley de arbitraje. Y digamos que interesante, el tribunal puede decretar cualquier medida cautelar que encuentre razonable para la protección del derecho al litigio y asegurar la efectividad de la pretensión. Y es allí en donde pues, aterrizo esto un poco al derecho doméstico y ya voy a la garantía post costos de la directiva, pero por ahora advertir que una primera aproximación a la garantía por costos está asociado en algunas jurisdicciones con las medidas cautelares, que son justamente, como lo dije, volver para asegurar, cautelar el derecho de una de las partes. Y para decretar esa medida, pues el tribunal tiene que apreciar, por ejemplo, la legitimación e interés para actuar de las partes, la existencia de la amenaza o vulneración del derecho. Recordemos que acá esto es fundamental porque para que tenga que caucionarse se requiere que haya un riesgo y la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida. Y creería que allí se enmarca sustancialmente una garantía de pago de costos o security for cost, aunque hay algunos en el mercado colombiano que dicen que técnicamente no lo es, yo creo que sustancialmente lo es. Sucede lo mismo en el marco del derecho internacional, digamos, del arbitraje internacional, mucho más marcado y claro. Ahora bien, yo creo que el siguiente nivel en el que debe enfocarse esta discusión es si, habiendo lugar a exigir a una parte el otorgamiento de una garantía de pago de costos, puede exigirse al financiador que la otorgue, por ejemplo, o que asuma los costos. Y en términos generales yo diría que no, salvo que haya una norma o disposición expresa que lo permita. Si cuando esa pregunta se hiciera en Colombia, la respuesta es categórica, es no. No bajo la ley colombiana, no bajo los reglamentos típicamente que se usan en Colombia, no. Perdón, Pero, Daniel, pero te interrumpo. No, porque no es parte. no porque no es parte, tal cual. La respuesta es no. Es porque básicamente los únicos vinculados al proceso y a las decisiones del tribunal y de toda su competencia, el competence, son las partes, tal cual. Pero como premisa general diría que no tendría ningún sentido que ellos exigiese, salvo que en caso de resultar vencedora la parte que ha recibido financiación, también tuviera derecho al cobro de costos en los que incurrió por cuenta de la financiación. Es decir, no parecería tener ningún sentido que el financiador no importara para recuperar los costos, pero sí para pagarlos. Entonces ahí, digamos, hay un tema que es, digamos, casi que filosófico al momento de uno decidir en la regulación, en las regulaciones que se están desarrollando, porque recordemos que hay muy poca regulación en esto en el mundo.
Hay algunos reglamentos que lo establecen, la directiva está haciendo un esfuerzo, en mi opinión, y como lo dice Antonio, bien de sobreregular. Seguramente no usé las, digamos, pero digamos, te estoy leyendo en esa de sobreregular el tema, pero hay países que estamos todos tratando de ir a esa dirección para ver qué regular y qué no. Entonces, si uno, digamos, yo agregaría que la parte financiada no debería tener derecho a recuperar los costos de la financiación bajo la misma óptica y en consecuencia no debería ser tampoco pagar los costos. Si uno se va en la enmienda del reglamento y reglas del CIADI, en la propuesta que esperamos que se apruebe pronto, de hecho debería ser en estos días, por cierto, pues uno ve que cuando se habla de los costos del procedimiento y el artículo 53, o la regla 53, perdón, las garantías de costo, y acá la voy a abrir un segundo, pues básicamente lo que se establece es que en efecto el tribunal puede ordenar, y es lo primero, no es un tema que sea, tiene que analizar, hacer un análisis, no es que sea obligatorio, dependerá de caso a caso, por lo que explique esto, sugiere es el riesgo, lo que subyace es el riesgo de no pago, y muy interesante que el tribunal, y acá estoy en mi pantalla leyendo, considerará toda la prueba presentada en relación con las circunstancias previstas en el parágrafo tal, incluyendo, dice, la existencia de financiamiento por terceros. Y acá empato con la directiva. Es un poco la misma que está en la pantalla, un poco lo que ya trae casi como un mandato, es decir, una potestad de que podrá, pero el mandato de que tenga en cuenta la existencia del financiamiento por terceros. Y ya termino un poco para votar a la mesa, porque yo sueño con que esto siga siendo un conversatorio entre amigos más que alguien esté dando como una cátedra sobre un tema. Es, tal vez la pregunta que uno se haría más de fondo es qué subyace, digamos, cuando se le dice, se le da el mandato al tribunal de que podrá, o sea, la facultad y el mandato de cuando ejerza esa facultad de revisar la existencia del financiamiento por terceros, ¿qué debería revisar el tribunal para tomar esa decisión? Y eso es lo que voto al panel para que discutamos juntos. ¿Qué debe decir? Lo voy a decir de una manera. Yo como árbitro, entonces analizo para ver si pido o no la medida y tengo que revisar la existencia del financiamiento por terceros. La pregunta es, ¿yo qué debo mirar? Y ahí veo a Antonio alzando la mano. Adelante. Bueno, yo doy mi opinión, no sé de lo que está en la cabeza del tribunal. Pero además es que es una cuestión que hemos tocado antes. Cuando hablábamos de que si la financiación de litigios era una vía para incrementar las demandas frívolas, y todos decíamos que no, yo creo que esto de la garantía por costos tiene como finalidad precisamente evitar las demandas frívolas, las demandas que no tienen ningún tipo de mérito, las demandas que lo único que se hacen es interponer para cualquier otra finalidad espuria, pero que no tiene méritos, no tiene viabilidad y visos de que vaya a prosperar. A mí me parece muy bien que se pida una garantía por costos. Aquí en España no es posible, ¿vale? Pero yo también me gustaría remarcar que muchas veces el fondo también financia los costes, ¿eh? También financia la posible condena en costas. Aquí está la After the Events Premium, ¿no? Que cuando el fondo no solamente financia los costes del arbitraje, sino que también garantiza a la entidad financiada que si pierde y es condenada al pago de las costas, el fondo atenderá a esa reclamación. Quizá Guido en esto sabe mucho más que nosotros, pero qué mayor garantía por costos que esta, ¿no? Que el hecho de que el acuerdo de financiación cubra también la posible reclamación de costas a que se le pueda imponer a la parte financiada. Gracias, Antonio. Luis, te veo hoy con tu emoji de manito ahí, que querés hablar. Quería un poco recoger el guante de lo que planteaba Daniel, ¿no? De cómo hacer este análisis que de derecho comparado, que me parece súper enriquecedor. En Argentina, además de que no hay una regulación específica, obviamente el security for cost viene un poco de la caución, ¿no? El concepto de caución, y por lo menos en derecho argentino, la caución se exige para lo que son medidas cautelares, o sea, no para la promoción de un pleito, específicamente por justamente el tema de la garantía de defensa y el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, eso en primer lugar.
En segundo lugar, el principio en Argentina es el que pierde paga. Entonces, dentro del concepto de costas, se encuentran tradicionalmente todos los gastos, honorario de abogados de la parte vencedora, todos los gastos asociados al litigio. No se ha incluido, y creo que no se ha incluido los gastos de financiamiento. Y por otro lado, también es el mismo principio de que la solidaridad nos tiene que ser legal, y el concepto de parte del acuerdo de arbitraje y el arbitraje hace imposible legalmente la extensión de la condena al financiador. Y por último, recordar, y volvemos un poco a la discusión inicial, un fallo de una decisión de tribunal arbitral de la PCA en un caso de South American Silver contra el Estado de Bolivia, donde el tribunal recordó que la existencia del tercero financiador por sí solo no prueba la imposibilidad de pago o la insolvencia. Entonces, si la existencia de esos terceros financiadores se vuelve determinante o no al conceder o rechazar la medida del security for cost, con ese criterio el demandado podría directamente bloquear las reclamaciones potencialmente legítimas. Lo cual, la existencia del financiador o no es un elemento a tener en cuenta, y un poco creo que lo que habría que pensar, o el árbitro al disponer una medida, tendría que ver un poco el móvil, porque como resolvió ese mismo tribunal, los motivos para el cual se recurre al financiamiento son muy variados. O sea, puede ser un tema de liquidez, puede ser un tema de flujo de caja, puede ser un tema de estrategia comercial, puede ser un tema... Es muy variada la motivación del financiador y del que accede al financiamiento a justamente celebrar ese tipo de contrato. Entonces, yo no creo que sea suficiente la sola existencia del financiador para disponer per se un security for cost. Creo que hay que evaluar las demás circunstancias del caso, como por ejemplo, no sé, o sea, una cosa es un tema de liquidez, otra cosa es un tema de flujo, otra cosa es un acuerdo por el cual el financiador decida una estrategia ante determinado tipo de reclamos. O sea, yo no creo que sea automático, esa es un poco la conclusión. Y ahí, si me permites, yo creo que el caso este de RCM Production Company de Saint Lucia, en este caso CIADI, en donde pues básicamente lo primero interesante es que en ese caso el tribunal hace todo un esfuerzo para decir por qué sí tienen la facultad de pedir el security for cost. Antes de esto es pre-reforma, obviamente. Esto es, digamos, con las normas en que no se prevea, digamos, incluso mención expresa al financiador para sus efectos. Pero entonces concluye que sí, pues, por supuesto, sí tiene bajo el competence competence, digamos, la facultad de exigir el security for cost. Pero lo interesante es que básicamente concluye, ¿no? Estoy, digamos, resumiendo a 100.000 metros de altura, pero que una vez que se revela la financiación de terceros, ¿cierto? Las garantías sobre costos deben ser casi que automáticamente consideradas por el tribunal, y casi que se transfiere la carga de la prueba, porque lo dice, dependerá del reclamante argumentar por qué una garantía no sería apropiada en ese caso. Pero otro, como el caso digamos, el otro caso CIADI, Ionis Kardasopoulos and Ron Foch versus Republic of Georgia. Ahí pues básicamente lo que dice es justamente lo que estás, Luis, lo que tú sostienes, que no es un factor suficiente para ordenar una garantía sobre los costos del litigio, y que sea pues digamos el análisis general casi que sin tener en cuenta eso, o no solo eso al menos. Yo diría como es comentario adicional. Y ahí te iba a decir algo. Sí, Héctor, perdón. No, claro, o sea, básicamente creo que hacer una contribución práctica, ¿no? Me gusta bastante porque, o sea, estamos siempre regresando a la premisa de demandas frívolas, ¿no? O sea, porque en la práctica esa discusión es un poco, o sea, no tan útil hacer una regla específicamente para esto, de mi perspectiva, y explico ahorita, ¿no? O sea, creo que la premisa de presentar un security for cost tenemos que siempre no olvidar, ¿no?
es para proteger la parte demandada y recuperar sus costos o parte de un counterclaim respecto al claimant. Entonces, el tribunal arbitral tiene que hacer un preliminary assessment respecto al mérito de la demanda. ¿Ya? Entonces, si es una demanda que es frívola, entonces, o una demanda que no tiene méritos como un elemento, o la parte no tiene la condición financiera de hacer frente a los costos, obviamente el tribunal arbitral podría, con medida cautelar, una caución, mantener esto. Pero ahí extender como regla general que el fondo se obligado a hacer ese planteamiento, ahí creo que es demasiadamente fuerte. ¿Por qué? Porque al final, si el tribunal arbitral entiende que el caso es un caso que amerita presentar la caución, el tribunal lo va a hacer. Y el fondo, si él realmente cree que el caso vale la pena, él va a disponer de más plata y va a financiar. Entonces, creo que el elemento, la presencia del fondo no es per se una causal para presentar una caución. Y porque al final del día, o sea, si el fondo cree en el caso, va a presentar la caución. Porque el mérito que es lo importante, ¿no? O sea, la caución no es medida excepcional, no que el tribunal tiene que chequear un análisis preliminar del mérito. Entonces, para mí esa discusión es un poco, o sea, súper, no necesariamente en la práctica va a haber un problema respecto a esto, ¿no? Entonces, un poco de mi experiencia práctica en esto. Yo no quiero dejar haber votado, Guido, la pregunta al panel sin responderla. Y me parece, yo quiero, pero lo que sí quiero decir es que, en mi opinión, lo que digamos, ante el problema jurídico que se plantea de la necesidad de que el tribunal analice la financiación para definir si pide o no el security for cost, debe responderse en el sentido que debe analizar cuál es verdaderamente el riesgo que existe, digamos, de no pago los costos. Lo que un poco está detrás de eso, en mi opinión, más que la frivolidad que es interesante, es decir, mire, esta parte no se hubiera metido a este litigio sin usted. O sea, usted es parte para que esta parte entre. Ahora, lo que no puede pasar es que usted ayude a esta parte a entrar, lo financie para que entre y al final si pierde no pague los costos, porque entonces la otra parte, ¿cierto? Terminaría asumiendo un riesgo, digamos, que de otra forma no estaría asumiendo. Yo creo que ese es el elemento. En síntesis, volviendo a lo elemental, esto es una garantía. No olvidemos que es una garantía, y garantía es una caución, y caución significa que se exige como medida, digamos, para que en caso de quien debe asumir el pago de algo no lo haga, quien garantiza lo haga. Esa es un poco la noción que yo veo que subyace a eso. Y ahí lo dejo. Gracias, Daniel. Antonio. Sí, Guido, simplemente para concluir ya con este tema, porque, en fin, podría dar la noche. Es un poco para responder a la pregunta que lanzó Daniel. Vamos a ver, muchas veces se asocia la financiación de litigios con el hecho de que la empresa financiada esté atravesando problemas financieros. Es inevitable hacer esa asociación. Si te has financiado es porque no tienes plata como para soportar los costos. Y de ahí que te pida un security for cost para atender los costes de la parte contraria. Pero eso no es cierto. Hay muchas veces que se acude a la financiación de litigios aunque se disponga de toda la plata necesaria para atender los costos del arbitraje, simplemente porque el financiado no quiere asignar parte de sus recursos a una cosa que no es su negocio, como es un arbitraje o un litigio. Y prefiere además no tener que dotar una provisión en las cuentas sociales de la sociedad y no tener que hacer pagos a terceros que no sean directamente relacionados con su negocio. Y de ahí, por eso que no puede asimilarse la idea de financiación de litigios con garantías por costos de forma automática. Porque, por ejemplo, aquí en España hay empresas súper solventes que todos conocemos que han financiado litigios. No porque no tengan plata, no, porque no quieren asignar parte de sus recursos a financiar una cosa que no es su negocio. Prefieren ponerlos en proyectos que constituyen su objeto social. Por lo tanto, de ahí es simplemente respondiendo a la pregunta de Daniel, ¿por qué se suele asignar? Yo creo que es esta mala o equivocada concepción de la financiación de litigios con el hecho de que la empresa financiada
tenga pensiones de tesorería, por decir buenas palabras. Gracias, Antonio. Ahora, Daniel, me quedé con la pregunta que te hice de que el fondo no es parte, y me gustaría tu visión sobre este artículo que propone la directiva. ¿Qué sensaciones te genera este artículo? Porque, digamos, esto va obviamente un paso más allá de la regla 53 que propone SIADI, ¿no? Sí, total. Mira, yo creo que y yo creo que alguien en el panel iba a hablar del tema de costos, pero yo además encantado comienzo como para ponerle, digamos, el comienzo a esa discusión. ¿Yo qué siento? Yo creo que uno acá puede tener como dos visiones, una visión, digamos, que es formalista en esencia, es decir, en donde uno dice, mire, la parte es quien técnicamente comparece el proceso para el ejercicio de unos derechos por unos perjuicios o el incumplimiento de un contrato, etcétera. O uno puede tener una noción, digamos, más sustancial que formal. Y sustancial que formal significa entendiéndola como parte, en sentido amplio, como aquella que tiene intereses, digamos, materiales directos en el proceso. Eso es un poco. Y yo creo que este artículo 17 un poco refleja eso. Es como una visión de que, si me lo permiten, quitar el velo corporativo a la parte. Si mira, tú no importa, vamos al tema, un principio de derechos civiles que típicamente no importa cómo se llame, será en la medida que cumpla ciertos elementos, digamos, esenciales, pues será una cosa u otra. Yo creo que acá es un poco, mira, te vamos a tratar como parte en este tema, así no lo seas. Me parece que es digamos, interesante, y solamente diría que salvo que hubiera una previsión en ese sentido, expresamente previéndolo, sería impensable en una jurisdicción que no lo tuviera así expresamente. Claro. Claro, vos lo que me decís que un juez en Colombia, sin una regla así, no podría jamás llamar al financiador y decir, venga, pague las costas. Ausencia de jurisdicción. No tendría Claro. jurisdicción, no podría. Y te hago una pregunta, Daniel, porque es interesante. Suponete que el contrato de financiación prevé que el financiador se hará cargo de las costas. ¿Eso es una suerte de una estipulación a favor de un tercero? En ese caso, ¿vos creés que podría o no podría el juez hacer ejecutar esa obligación contractual en caso que el fondo por algún motivo no se haga cargo? Yo creo que sí, eso encajaría de hecho casi como un ejemplo de clase de lo que sería la estipulación en favor de otros. Y en la estipulación en favor de otros, el favorecido, es decir, a favor de quienes se estipula de hecho bajo el Código Civil napoleónico que hemos heredado, tiene el derecho a exigir que se cumpla. Lo que pasa es que ahí también hay un tema muy importante. Una cosa es que tenga el derecho y otra cosa es que el medio para ejercerlo sea esto. Yo no creo que haya una acción derivada de esa estipulación en favor de un tercero en este proceso. Entonces yo, digamos, el objeto de la litis es otro. Es decir, yo no podría decir que la fuente, si me lo permite, la fuente del derecho a que me paguen fue la estipulación en favor. En otras palabras, repito, si en Colombia estuviéramos ante ese magnífico ejemplo que tú traes, y hoy en Colombia no se podría exigir al financiador que paga las costas, pero alguien diría, hombre, podemos construir la tesis en virtud de la cual hay una estipulación en favor de la contraparte que venció para exigir eso. La respuesta es que sí, yo creo que se dan los elementos, digamos, casi de lo que sería la noción de esa estipulación, pero no creo que pueda, digamos, exigirse en este proceso. Es decir, es un tema, la respuesta es un poco atípica, porque no, yo diría, en el proceso no podría decir estipulación a favor de mí porque tendría que probarla, tendría que ser otro proceso, básicamente. Entonces no sería la fuente. Bueno, gracias, Daniel. Veo que son las 5:20 y el tiempo va pasando. Yo estoy muy entretenido, pero todavía nos quedan varios temas por hablar. Y el próximo tema le voy a dar la palabra a Luis. Y yo quiero hablar de los costos de financiamiento como parte de las costas, si se quiere, y perdón la redundancia. Hay una suerte de tendencia que está despertando poco a poco en el mercado, de que los costos de financiamiento se podrían incluir dentro de las costas a la parte vencida. Una suerte de principio de reparación general del daño, ¿no?
Y Luis, quiero saber tu opinión, y voy a proyectar ahora la regla 50 y 52 del CIADI, y luego también un artículo del borrador de directiva, pero quiero que nos cuentes cómo es en general este principio general de reparación del daño y si los costos que yo incurro para financiar el litigio pueden ser o no incluidos dentro de las costas a la parte vencida. Es una pregunta difícil la que te hago, Luis. Sí, la verdad que sí. Primero, desde el punto de vista del derecho doméstico, lamentablemente, hoy no hay ninguna regla al respecto. Ese es el primer comentario. El segundo comentario, me gustaría un poco responder el otro caso que diste, porque también está relacionado con este, que también como sucede en Colombia y en Argentina, ese acuerdo de financiamiento no podría ser ejecutado en caso de que el financiador se hubiese hecho cargo de las costas, no podría ser ejecutado eh, directamente en el marco de ese proceso por el concepto de partes y por el concepto también del competence, ¿no? Así que en ese sentido hay una coincidencia respecto de la solución eh, eh, práctica, más allá de que obviamente después podrá ser eventualmente ese acuerdo ejecutado, pero es una discusión distinta. Yo creo que el concepto tradicional de costas causídicas bajo derecho argentino no incluye hoy estos costos de financiamiento. O sea, desde la óptica de, de alguna manera del derecho procesal argentino, el concepto de costas está limitado a los, eh, los honorarios legales de la parte vencedora y los gastos relacionados la, con la preparación y la promoción del juicio, y pongo entre comillas preparación, y eventualmente también los gastos de peritos, etc. Ahora, el principio de la integralidad en la reparación, como bien decías vos, Guido, que surge del Código Civil, que en Argentina el Código Civil es una norma que dicta el Congreso Nacional, a diferencia del Código Procesal, que lo dicta en cada una de las jurisdicciones provinciales. Entonces, esa diversidad de fuentes eh, creo que da lugar a hacer un planteo, diría con cierta razonabilidad, respecto de los costos del financiamiento. ¿Está testeado? No, no está testeado. Entonces, no te podría decir lo vimos en tal caso o en tal otro, porque, eh, porque no tengo esa respuesta. Creo también que hay que distinguir el supuesto de litigio de arbitraje. Creo que los árbitros, y más cuando se tratan por ahí de tribunales ad hoc, están mucho más familiarizados con este concepto. Tienen otro bagaje, otro roce, vamos a llamarlo internacional, que hace que en su concepción, en su decisión, haya componentes de un análisis económico del derecho que es probablemente mucho más rico que el que puede tener un juez nacional. Yo te diría que veo difícil que en un juicio doméstico una condena en costas incluya el costo de financiamiento. Creo que en el marco de un proceso arbitral eso es más posible, no tanto por la razonabilidad del pedido en sí, porque en definitiva conceptualmente es lo mismo, sino por la permeabilidad del reclamo. Obviamente también está como contracara el tema de la reparación de alguna manera integral del daño, no comprende aquellas situaciones en las cuales son de alguna manera daños autogenerados, entonces alguien podría decir que en definitiva hubo una decisión de recurrir al financiamiento que podría haber promovido el reclamo igual, pero va a haber que argumentar que
si no hubiese tenido ese financiamiento, el reclamo no podría haber sido promovido. Entonces, en definitiva, ese costo por haber accedido a la financiación era un costo que era de alguna manera un antecedente inmediato y necesario del litigio. La verdad que no tengo una respuesta para darte, un poco planteo las diferentes alternativas. Sí, de vuelta, me gustaría como takeaway notes que sea un poco, bueno, bajo derecho argentino esto no está regulado, creo que hay que distinguir litigio y arbitraje, y creo que la discusión más que nada va por el tercer punto, por el tema de la necesidad o no del financiamiento. Es como que ahí podría haber lugar para hacer ese reclamo. Sé que no está respondida, pero no tengo una respuesta. Es que no creo que haya una respuesta. Me parece que es algo que va a depender caso a caso. A ver, obviamente que hay un antecedente, ¿no?, que voy a mostrar ahora, que es este antecedente, ESAR Oilfield Services contra Northcott, donde un tribunal superior inglés revisó un laudo de arbitraje de la ICC con sede en Londres, y le otorgó a la parte demandante las costas, o sea, el costo extra generado por el financiamiento. Ahora, obviamente que esto me parece que va a depender caso a caso, pero yo creo que esto se puede dar solo en casos bastante palmarios, ¿no? Donde tenés, por ejemplo, que previo a la demanda en CIADI hubo una arbitrariedad manifiesta de la contraparte, que la cuestión no era compleja, ¿no?, que era muy simple, y donde se ve una cierta, de vuelta, arbitrariedad desde el punto de partida del conflicto y durante todo el proceso. Y a la vez sumarle este factor que vos considerás, Luis, donde no es que la parte por ahí opta por la financiación por un tema financiero, sino simplemente porque la parte o está en concurso, o está en quiebra, o está en una situación financiera delicada. Todos sabemos que los arbitrajes en CIADI tienen un costo muy elevado, entre costos del tribunal, costos de abogados, costos de expertos, costos varios de viaje a las audiencias y demás, que no cualquier parte puede acceder a ese tipo de costos, ¿no? Y a mí, así de vuelta, sin ser experto en arbitraje CIADI, me da la sensación de que en ciertos casos puntuales, ¿sí?, donde el comportamiento de la contraparte es muy marcado, podría dar lugar a que un árbitro, amparándose en la discrecionalidad que tiene para determinar los costos del procedimiento, pueda llegar a considerar otorgarle alguna compensación adicional dentro de las costas por los costos de financiamiento. Sí, vos habías encomillado ahí, si podés volver Sí. a la palabra había obligado, ¿no? Es un poco la referencia que yo hacía a la necesidad de financiarse, ¿no? Cuando ahí era de alguna manera obligatorio, necesario, ahí creo que hay como plafón para hacer ese reclamo. Pero sí, por eso había un poco, quería remarcar eso que vos habías encomillado para reforzar lo que había Sí, mencionado anteriormente. sí. Claro, si yo podría también hacer un comentario que creo que es interesante, ¿no? Más allá de ese caso, que mencionaste, hay un caso del año pasado también que recurre la misma lógica del caso de esos Nesco, ¿no? Entonces, de mi perspectiva, obviamente es un tema no straightforward, no hay una respuesta que se aplica a todos los casos, creo que es casuístico, tienes que chequear las circunstancias excepcionales de la situación del caso, pero solamente creo que añadir un elemento adicional, ¿no? En esa discusión. Podría ser que en muchos de los casos el único asset activo que una compañía, una empresa, una persona posee, que posee en su cartera, es el reclamo. Y hay un principio, por ejemplo, acá constitucional en Brasil, que es el acceso a la jurisdicción. O sea, ninguna parte o ninguna pretensión no podría ser presentada adelante de un poder jurisdiccional. Y cuando una parte firma el contrato de arbitraje, obviamente hace una delegación de la decisión judicial a un árbitro. Y por supuesto, en ese tipo de disputa tienes que hacer un pago en adelante. ¿No? O sea, no es una justicia privativa pública que se puede simplemente
hacer un subsidio de los costos mediante un enfrentamiento de políticas públicas, ¿no? En arbitraje, la regla clara, tiene que pagar. Entonces podría ser que en circunstancias excepcionales, la única manera de una parte recuperar su activo, su único activo, es ingresando en un procedimiento arbitral. Y para eso necesita de un parcero financiero. No hay forma de ir a acudirse al Poder Judicial, no hay forma de negociar porque no tiene más condiciones financieras, con lo cual yo creo que en algunas de esas circunstancias se meritaría analizar el caso por caso, porque sí podría ser permitido. Imaginamos aún en el supuesto que la disputa, justamente el estrés financiero de la parte demandada fue causada por la parte demandante, fue causada por la parte demandada. El caso de Essar y Nospro es exactamente así. Es una empresa gigante Essar que por sus propias conductas ha perjudicado financieramente Nospro. Entonces, el tribunal ahí en verdad fue un árbitro único, ha visto esa circunstancia excepcional de que las conductas pre-litigio de la parte demandada fueron las que causaron estrés financiero en la demandante. Entonces, no había opción sino recurrir a un financiamiento de arbitraje y, por lo tanto, estos costos sí serían recuperables. Entonces, para mí es un tema muy interesante y, de nuevo, es caso por caso. Gracias, Héctor. Bueno, y hablando de parcero, volvió nuestro parce de Colombia. Qué bueno tenerte de vuelta, Daniel. Me había asustado, dije, desapareció Daniel. Ya que te tengo acá, quiero tu opinión sobre este punto, ¿no? Que está todo, me parece que está todo correlacionado, que es la influencia que puede tener un fondo en el proceso, ¿no? Obviamente con su cliente y la terminación del acuerdo, ¿no? Porque por lo que vimos, o sea, la directiva propone, en cierto modo, hacer directamente responsable al fondo de las costas en caso de caso adverso. Y uno podría, yo de este lado te digo, bueno, ok, me voy a hacer responsable de las costas, perfecto, pero yo tengo entonces cierto derecho a decir qué es lo que está pasando durante el proceso, por así decirlo. Y la directiva propone normas, artículos muy tajantes con respecto a esto, que me gustaría escuchar tu opinión, Daniel. Directamente la directiva propone ciertos acuerdos o cláusulas que van a ser inválidas, entre ellas la facultad del financiador de tomar decisiones o acaso influir en ellas. Vas a saber qué quiere decir influir en ellas, si es dar un consejo o lo que fuese, no surtirán efectos jurídicos. O sea, muchas veces a mí me parece que el fondo aporta conocimiento al caso y que su palabra es valiosa. Y si nosotros ponemos estas normas así taxativas de esto es inválido, digamos, ¿cómo cuaja todo esto, Daniel? Pues mira, muchas gracias. Yo diría lo siguiente, cuando uno ve la propuesta de la directiva, yo coincido con la forma impecable en que le dijo Antonio, creo que ni lo dijo así, repito, pero con en la noción de que hay una sobreregulación. Pero un tema que me generó, me dejó aterrado fue este. Y me dejó aterrado porque acá se está metiendo en la esencia, en el corazón de lo que es el entendimiento, la autonomía de la voluntad en cualquier relación. Es que uno en las relaciones, en un litigio, tú no puedes meterte a ver si la parte, ¿no?, tiene por ejemplo, un shareholder mayoritario, ¿no?, que puede ejercer más control que cualquier financiero. Entonces, tú dirías que es que no puede opinar ni en la estrategia ni un shareholder, o puedes tener un controlante que está, digamos, tomando, que suele y es deseable. Es decir, yo lo que creo es que es absolutamente indeseable esta previsión. Va en contra más de los principios más elementales, y es que podría, mejor dicho, yo pedirle como parte, podría dejar que cualquier tercero influya en mis decisiones, repito. Es un tema de mi derecho litigioso, y no debería restringirse. El tema más sensible que se ha, digamos, que se ha debatido mucho es si la financiación misma, que es parte además cuando uno ve los antecedentes en que era más un delito en el common law, en los antecedentes de ese tipo de compras de pleitos, era si el financiador va a terminar impidiendo un tema que va en contra del principio de economía procesal, y es que hay acuerdos, la conciliación. Alguien puede decir, ese es como el tema más debatido.
Si es que en términos normales alguien inicia un litigio y hay una posibilidad de negociación, llegar a un acuerdo, una conciliación, una transacción, se ha, digamos, entendido o ha habido como quizá el miedo de que si un financiador él pueda decir, no, yo tengo un interés y hasta el final, yo no voy por eso, sino voy por todo. E incluso en ese caso, yo creo que es razonable. Es que una parte puede, por la razón que considere, tomar la decisión de conciliar o no. Por la razón que considere, puede querer seguir hasta el final. Es decir, el ejercicio del derecho de defensa es de los ejercicios más fundamentales de cualquier persona natural o jurídica en los estados de derecho. Entonces yo en síntesis, perdona la larga respuesta, yo creo que esta norma me aterra, realmente cuando la leí en su momento me pareció aterradora y me he dicho, ojalá se derogue, porque esto además sí va al corazón de la financiación. Si yo fuera financiador, estaría en este momento sentado con los redactores explicándoles que esto sí acabaría con la posibilidad de financiación de una forma muy importante, porque yo no solamente creo que es legítimo que el financiador tome decisiones, como tú dices, que enriquecen, sino que es deseable. Es decir, desde el punto de vista económico, el derecho, quien está poniendo en juego unos recursos y unos intereses tiene el legítimo derecho a hacerlo a través de quien tiene procesalmente la acción. Sí, y recordemos, me parece importante recordar que no sé si lo mencionamos, pero que este borrador de directiva no aplica solamente a consumidores, que en ese caso uno podría aceptar que los consumidores o las personas físicas, ¿no?, agrupadas en una clase pueden llegar a tener un derecho adicional a protección, ¿no? Porque estamos hablando, pero esta directiva aplica a cualquier tipo de demandante, en realidad la directiva a la demandante, pero a cualquier tipo de cliente, ¿no? De personas físicas que pueden ser, mismo sea en un arbitraje de inversión, o personas jurídicas que pueden tener o no pueden tener un equipo legal atrás. Y me parece, bueno, sumamente paternalista. Y además me parece un poco como, es que uno no puede tener todo, no puedes hacer al fondo cargo de las costas y a la vez no dejarle opinar de nada. Y me parece también que hay muchos casos, y esto es cierto, donde por ahí el cliente está, pongamos un ejemplo, está en Argentina y tiene un contrato internacional con una empresa en Inglaterra. Y la cláusula de disputa, resolución de disputas, es un arbitraje con sede en Londres. Y el fondo financiador está en Londres. Y ha tenido ya varios casos en Londres por temas similares. Bueno, ahí me parece, con más razón, que el fondo puede llegar a aportar un valor, más allá de que, obviamente, que el cliente va a tener su propio equipo de abogados, con una experiencia en el caso concreto, pero bueno, el fondo puede aportar otra visión y yo he estado en llamados donde, bueno, las partes, tanto el abogado como el financiador, discuten cuál es la mejor estrategia a seguir y cuál es la mejor decisión a tomar. No sé cómo ves esto, Luis, vos, y te quiero sumar un nivel adicional que es la cláusula, el artículo 14 de la directiva del borrador, que lo que hace es prohibir de alguna forma las cláusulas de terminación, ¿no? Donde un fondo, hoy en día los fondos en las ciertas cláusulas de mayor o menor medida tienen facultades de terminar unilateralmente el acuerdo, y la directiva lo que hace es prohibir determinantemente esta facultad. A ver, un par de reflexiones. La primera, confirmar que venimos y yo creo que esto es parte de la pendularidad propia de pasar de una situación de libre contratación a una situación de mayor regulación. Ese es el primer comentario. Con relación al control y la afluencia sobre el litigio, me parece que, por ejemplo, y el caso que vos dabas, parece que es una decisión, es de toda lógica que haya esa interacción y esa influencia. Obviamente después vamos a discutir el contenido, ¿no?, de qué se entiende por influir, pero me parece que
que hay una excesiva, de alguna manera, regulación. Con relación a esto que estás proyectando acá, respecto de alguna manera, de la terminación de los acuerdos con terceros, yo tengo de alguna manera, tengo la sensación que estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? De que esto no sea eso que vos hablabas antes del aunque, ¿no? De los intereses comerciales, para que esto no sea una decisión estrictamente comercial y que no quede el que accede al financiamiento desprotegido o desguarnecido de ese respaldo que tenía inicialmente. Entonces, yo creo que de alguna manera este consentimiento informado del demandante y todas estas regulaciones tienden a de alguna manera regular algo para evitar algunas situaciones de abuso, quizá en algunos casos excesivas cuando se plantean las cláusulas en unidad. Tengo de alguna manera la sensación que este movimiento pendular va a ir encontrando un cauce adecuado y natural en una regulación, vamos a llamarlo, razonable, que comprenda, obviamente, por un lado, los intereses de las partes que acceden al financiamiento y por otro lado también los intereses de quienes del fondo, que obviamente esto lo hace por móviles comerciales completamente legítimos. Gracias, Luis. Antonio. Sí, gracias, Guido. Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos tocando uno de los puntos claves en todo proceso de financiación de arbitraje. Cada vez que viene un cliente por aquí, a mí me pregunta dos cosas fundamentalmente. Uno, ¿cuánto me va a costar? Y dos, ¿qué va a pasar con mi caso? Porque el caso es del cliente, realmente. El cliente es el dueño del caso, ¿no? Pero hay que ser realista. Y quien lo paga es el fondo. Esto es como una fiesta, es mi fiesta, pero te la pago yo. Vale, muy bien. Entonces, lo ideal sería que se llegue a un acuerdo entre ambas partes para definir los términos de control del caso. Es imposible pensar, y no es realista pensar, que quien va a poner la plata y quien se va a jugar todo en función del resultado no va a querer, en cierta manera, controlar el tema. Y también es realista y es normal pensar que el cliente, que es quien aporta el reclamo, pues piensa que le gustaría controlarlo y etc. Yo creo que lo que la directiva persigue a través de estas cláusulas es evitar que el control del caso, ya sea directa o indirectamente, sea ejercido exclusivamente por el fondo. Bien poniendo o imponiendo a sus abogados, bien estableciendo unos mecanismos de salida de tal forma que le permita salir en cualquier momento a lo largo de la tramitación del procedimiento arbitral. En este caso. No va a haber aquí una regla escrita sobre qué se entiende influir o cuándo se influye. Yo creo que para esto lo fundamental es el acuerdo al que consigan alcanzar ambas partes, porque aquí tanto cliente como fondo están condenados a entenderse. En Inglaterra está expresamente prohibido que el fondo controle el caso. Pero seamos realistas, el que pone el dinero tampoco se va a olvidar exclusivamente del tema. Y hay muchas formas de que el fondo, lo que quiere el fondo es certeza de que el caso se va a llevar bien. Y muchas veces una de las formas de controlar el caso es no imponiendo abogados, pero sí recomendando. Muy bien, yo me encuentro a gusto en tramitar esta reclamación, pero quiero garantizar que las personas que van a intervenir en el asunto sean los que yo entiendo que tienen más experiencia en este tipo de temas, ¿no? Y por eso recomienda algún tipo de abogado. No tiene facultades el fondo para imponer abogados porque el tema es del cliente, pero sí que en ese área, en ese ámbito de entendimiento, el fondo puede perfectamente sugerir, imaginemos unos expertos, un tema arbitral muy complejo de una construcción donde se exige unos peritos. Es obvio que el fondo financiador quiera recomendar
unos expertos con los que ha trabajado en otros temas semejantes y que le ofrezcan la garantía suficiente. Por lo tanto, yo creo que se trata de un tema del control del caso muy delicado, que va a depender de lo que pacten las partes y que aquí hay unos intereses contrapuestos muy claros. El cliente, por una parte, que quiere controlar y preservar la dirección del tema, y el fondo, que es quien lo paga, que también quiere estar seguro de que su inversión llegue a buen puerto. Es normal. El acuerdo de financiación en este caso será clave a la hora de establecer las líneas rojas entre una parte y otra. Sí, estoy de acuerdo, Antonio, estoy de acuerdo. Mientras hablabas, yo estaba pensando, ¿no?, que generalmente el propósito de la normativa es generar certidumbre, ¿no?, a un marco donde hay incertidumbre. Y a mí me parece un poco que estas cláusulas, así, estos artículos, que claramente, o sea, yo entiendo lo que quieren proteger, pero me da la sensación que no se han pensado tan con tanta determinación o detalle como deberían haber sido, porque recordemos también, como vos mencionaste, que está la autoridad de control, porque nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, pero bueno, la autoridad de control tiene, o el mismo juez tiene ciertas facultades de, si ve una cláusula que es contraria a la ley, tenerla por no escrita, ¿no? Entonces la palabra influir, digamos, agrega un nivel de incertidumbre más, porque ahora el fondo, digamos, va a tener miedo de financiar o de celebrar cierto acuerdo, o de hacer o no hacer ciertas cosas, por miedo que una cláusula sea reescrita o tomada como nula, y lo que va a generar eventualmente es, a mayor riesgo, mayor precio, ¿no? Sí. Que es un poco lo que la normativa quiere venir a cubrir, ¿no? Y mismo con la cláusula de terminación, porque recordemos que los fondos no es que pueden terminar unilateralmente el contrato sin causa y a su discreción. Generalmente la cláusula de terminación es a raíz de un evento material adverso que surge en el juicio y que de alguna forma torna el juicio totalmente inviable. Y claro, si a la parte financiada, digamos, no le va a tener ningún interés en no seguir con el juicio porque no tiene nada para perder. Sí, o que el cliente no haya facilitado una información veraz a la hora de hacerse la due diligence y luego aparezca por ahí un contrato firmado en donde dice precisamente todo lo contrario a lo que es el reclamo. O sea, en esos casos sí. Exactamente. Sí, yo entiendo, en fin, creo que, como he dicho antes, la directiva ha ido muy lejos en muchos puntos y demuestra en algunos casos entender muy poco lo que es la realidad del third party funding, sinceramente. Y en este tema es uno de esos. Yo he visto muchos contratos de financiación donde hay unas cláusulas muy tasadas para permitir al financiador que se salga en unas circunstancias muy extraordinarias. Recordemos que estos son acuerdos pactados y voluntariamente firmados entre las partes, que antes se han revisado escrupulosamente. Si la parte financiada no le interesa, no lo firma. Obviamente no va a querer que se pueda salir el fondo financiador en cualquier circunstancia y ante cualquier eventualidad, porque le dejaría descubierto. Pero es que tal vez lo que quisiera, digamos, tal vez resaltar con esos buenos comentarios, si me permiten, es que quien redactó esto, primero, yo creo que no, digamos, no conoce en absoluto la realidad de un negocio de estos, porque está, digamos, está casi que regulando en contra de esto, pero una cosa más, es que uno no regula los temas económicos vía normas y decretos. Es que resulta que hay que recordar que en las financiaciones, en donde además en las financiaciones de, por ejemplo, de Project Finance, son mucho más severas las facultades de terminación y de repago y de incumplimiento de cualquier financiador, siempre, sin ninguna excepción. Pueden ser bajo ley de Nueva York, o ley inglesa, o ley de cualquier país. Pero la realidad dicta inequívocamente, sobre esto no hay, es inequívoco, que esas cláusulas solamente se ejercen de manera razonable, no porque nadie le diga a uno, no porque hay una directiva que le diga que no puede terminar, no, porque es que el interés mismo de un financiador razonable es hacerlo. Es que sería, mucho, si me lo se pido excusas, la mayor estupidez que podría hacer un financiador es terminar un contrato de estos sin una razón, digamos, sin una causa razonable, y ahí me quedo. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, no sé, Luis, ¿querés agregar algo más? No, porque un poco, creo que yo había puesto ahí en el chat un poco la
las definiciones de influir, y cuando este es un poco el problema del lenguaje, ¿no? Porque que produzca efectos. Una cosa es ejercer fuerza moral y otra cosa es contribuir al éxito del negocio. Entonces, si influir al éxito, o sea, ¿cómo no va a poder de alguna manera el financiador tomar una decisión que vaya justamente a esta tercera acepción? Es como si yo decidiera festejar mi cumpleaños, te pidiera plata, Guido, y vos me digas, bueno, mirá, no podés invitar o sea, me digas a quién puedo invitar, a quién no puedo invitar, a la hora que empieza, cómo tengo que, ahora, sí me puedes decir, mirá, me parece que si viene tanta gente deberíamos contratar, o sea, hay un montón de cosas del sentido práctico, que una regulación de que digan, es nula una cláusula que no, que le dé la facultad de influir, es desconocer la realidad del negocio. O sea, es desconocer la realidad del negocio. Ahora, una cosa es, no puede obligarlo a retirar la demanda. Bueno, pero esa es una situación patológica que no es, que uno no puede regular. Coincido, como dice Daniel, no solo por, de alguna manera, violentando las leyes de la economía, sino tampoco puede regular exclusivamente por la patología. O sea, hay mecanismos justamente para evitar ciertas facultades, si lo que queremos evitar es como, por ejemplo, que el financiador tenga un control absoluto sobre a qué hora llegan los invitados, a qué comida tengo que poner. Bueno, regulemos eventualmente eso, pero no que no pueda influir. Eso es un poco la reflexión que tenía. Sé que estamos llegando al final, quedan 7 minutos. Sí, yo Así estaba pensando que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo o mañana nos buscan para asistirlos en la reforma o nos buscan para otra cosa, ¿no? Nos van a agarrar acá afuera de oficina, porque bueno. Pero bueno, es una crítica constructiva. Es una crítica constructiva. Nos quedaron un par de temas para hablar, pero no vamos a tener tiempo. Entre ellos es la obligación fiduciaria que propone la directiva, y tenemos además la modificación del acuerdo por la financiación, de acuerdo de financiación por la autoridad de control, que es algo que un poco hablamos con Antonio. Y el tema del retorno, que la directiva también propone limitar el retorno que puede cobrar un fondo. Pero bueno, nos quedan 5 minutos. Yo creo, yo la pasé genial con ustedes. Ha sido una charla muy amena y les quiero agradecer a todos los panelistas por su predisposición y su tiempo. Al IPA por haber organizado este evento con nosotros y por habernos dado el espacio. Y vamos a ver si podemos contestar rápidamente alguna que otra pregunta. Bueno, la pregunta de Yelitza Ríos, que es un poco de la confidencialidad, ya lo comentamos, creo, eso quedó bastante claro el punto. ¿Qué más tenemos? ¿Esa resolución es utilizada a nivel internacional? No, bueno, la directiva es un borrador a nivel europeo, que todavía no se hizo, no se votó esta norma, sino que está en borrador, y las reglas del CI se van a someter a votación próximamente, que esperamos que entren en vigor en julio. Y bueno, Darcy hace varias preguntas, Darcy. Darcy, si querés, eso lo podemos comentar por separado, porque bueno, son varias preguntas, es un poco el proceso que se trató en el Congreso número 1, pero lo podemos ver por separado, Darcy. Bueno, sin más, agradecerles a todos nuevamente. La verdad que un placer de mi parte poder haber tenido un panel de tope de gama, como decimos en Argentina, y haber compartido con ustedes este espacio. Valeria, no sé si quieres agregar algo. Sí, doctor. Bueno, en principio, como usted lo ha comentado, agradecer a cada uno de nuestros ponentes. Lo voy a mencionar al doctor Antonio Bravo, del estudio Evershed Sutherland de España, al doctor Daniel Rodríguez, del estudio CMS de Colombia, al doctor Heitor Castro, del estudio Lex Finance de Brasil, al doctor Luis Dates, del estudio Baker McKenzie Argentina, y por último y no menos importante, nuestro moderador el día de hoy, al doctor Guido de Marco, del estudio Stonewall de España.
Y bueno, asimismo también agradezco a nuestros asistentes por haber participado del evento del día de hoy, y también les recordamos de que este evento está grabado y va a poder visualizarlo a través de las plataformas Facebook y de YouTube. Asimismo, le comunicamos y les informamos a nuestros asistentes y también a nuestros ponentes, y los invitamos a nuestros futuros eventos que van a desarrollarse. Por ejemplo, tenemos el evento de la segunda Conferencia Internacional de Arbitraje y Derecho Marítimo en IPA, que se va a llevar a cabo el 10 y el 11 de marzo de este año. También vamos a desarrollar el tercer Congreso Internacional de Centros de Arbitraje e Instituciones Arbitrales IPA, que se van a desarrollar el 11, 12 y 13 de abril. También vamos a desarrollar la segunda Conferencia Internacional de Arbitraje y Propiedad Intelectual IPA, que se va a llevar a cabo el 30 y 31 de marzo de este año. Y los invitamos también al 9º Congreso de Jueces y Árbitros IPA, que se va a llevar a cabo los días 24 y 25 de marzo. También vamos a desarrollar la cuarta Conferencia Internacional Government and Arbitration IPA, que se va a llevar a cabo los días 23 y 24 de junio. Asimismo, le comentamos a nuestros asistentes de que el estudio Carlos Soto y Asociados va a desarrollar un conversatorio arbitral, Think Tank Peruvian Arbitration, que va a desarrollar el tema Registro Nacional de Árbitros, para lo cual van a contar con los invitados de Fernando Cantuarias, el doctor Fernando Castañeda, la doctora Mariela Gurinoni y el doctor Walter Albán, y como moderador el doctor Carlos Soto. Asimismo, van a desarrollar el seminario de Derecho Civil, Manuel de la Puente y Lavalle, los días el 23 de febrero a las 7 de la noche, y también va a contar con los invitados el doctor Luciano Barchi, el doctor Rómulo Morales, el doctor Yuri Vega, y como moderador el doctor Carlos Soto. Nuevamente agradecerle a nuestros ponentes por su fructuosa ponencia, y a los asistentes el día de hoy. Con todo, eso sería todo de mi parte. Hasta una próxima oportunidad. Oye, muchas gracias a todos. Muchas Guido, gracias. Y la verdad pasamos, estuvo muy divertido, salvo el comentario pues, de Luis, futbolístico, todo estuvo muy divertido. Y me encanta verlos vistos, espero verlos en persona pronto. Un abrazo. Mentira, Luis, estuvo divertido. Chao, chao. Un abrazo a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias a Muchas los gracias. asistentes. Fue un placer.